El Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Estamos leyendo el versículo número 3. San Juan capítulo 17, versículo número 3. Dice el versículo número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué les parece si oramos puestos en pie? Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de este nuevo día, y gracias por su compañía, y gracias por la presencia de los ángeles en este lugar. Señor, gracias por todos los presentes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, y gracias por aquellos y aquellas que están en sintonía con nosotros a través de la internet, a través de la televisión, a través de la radio. Que cada uno de ellos y ellas en esta hora sea bendecido con su presencia y sea guiado y dirigido por el Espíritu Santo. En este lugar rogamos, oh Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que ahora, Dios, recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, a través del predicador. Que no sean las palabras de este hombre, sino las palabras que da Jehová, palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pienso que es saludable que hagamos un reenfoque de toda la serie. Hace algún tiempo comenzamos a trabajar con esta serie que se llama Transformados por su Espíritu. Y cuando comenzamos, recuerdo que fue en Pensilvania, en una ciudad que se llama Reading, hablamos acerca de la regeneración. Luego hablamos acerca de Juan el Bautista. Y entonces comenzamos a prepararnos para hablar acerca de Jesús y el arrepentimiento. Nos ha tomado tiempo analizar San Mateo capítulo 3, versículo 17, donde Dios dice: «He aquí este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Nos tomó mucho tiempo y todavía no salimos de allí, de la frase «en quien tengo complacencia». Cuando hablamos del arrepentimiento en la Biblia, tenemos que ver a Juan el Bautista hablando de arrepentimiento, a Jesús hablando de arrepentimiento, a Pedro hablando del mismo tema y a Pablo. Pero también, cuando miramos la Biblia, encontramos que el mensaje de los apóstoles era el mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 3, versículo 17 de San Mateo, la frase «en quien mi alma toma contentamiento» está estrechamente relacionada con Isaías 42, versículo 1, que habla acerca del siervo sufriente. El siervo sufriente es Cristo Jesús. Cuando estudiamos la persona de Jesús como el siervo sufriente, descubrimos que Él es, como dice Juan el Bautista en Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. El Cordero que apartó Dios para pagar el precio del pecado en el mundo. En Isaías 53 se habla del siervo sufriente. Y en el versículo 6 dice: «Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». En otras palabras, la frase «en quien mi alma toma contentamiento» se refiere directamente a Jesús. Mi alma tiene contentamiento en Jesús porque Jesús es la propiciación por el pecado. Propiciación por el pecado significa que Jesús toma la copa de la ira de Dios y se la bebe Él, para darle entonces vida a aquellos que merecían la copa de la ira. La relación es tan linda y tan estrecha y tan profunda que ya está desarrollada en otros temas, pero si la tomamos en cuenta ahora, entenderemos lo que estamos haciendo. En quien mi alma contentamiento es trascendente. ¿Por qué? Porque para ser aquel en quien el alma de Dios toma contentamiento, el Señor Jesús tuvo que hacerse hombre. Al hacerse hombre, tomó un cuerpo de carne y sangre y vino a la tierra a vivir como uno de nosotros. Cristo ganó y Cristo venció donde Adán fue derrotado. Y en la cruz, Cristo pagó el precio por el pecado. Al pagar el precio por el pecado, ganó el derecho sobre la tierra. Otra vez, Cristo reconquista la tierra para el cielo. Ahora Satanás ya no es más el príncipe soberano de la tierra.
Ahora Satanás es príncipe de este mundo solamente porque los pecadores todos no se entregan a Cristo Jesús. Es ese rechazo o esa reticencia a entregarse a Dios lo que le da poder a Satanás. Cuando Cristo venga, Satanás y todos sus demonios, finalmente después del milenio, serán completamente destruidos. Por eso la serie que estamos estudiando es tan importante. Usted necesita entender la ciencia de la salvación. Esto es una cuestión de religión y de doctrina. Es mucho más que eso. Es una situación que no solamente tiene que ver con la tierra, pero tiene que ver con todo el universo. Aquí me detengo. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso el trono celestial está envuelto en este caso. No es solo porque hay que salvar la humanidad. No, es porque el universo tiene que conocer, tiene que entender y saber cómo es el carácter de Dios y quién es la persona de Dios. Cuando usted logra entender todo este asunto, entonces se da cuenta que su vida es trascendente. Es decir, su vida va más allá que el simple hecho de existir. Va más allá que el simple hecho de comer y dormir. Va más allá que el simple hecho de tener cosas. Va más allá que el simple hecho de existir en un mundo estudiando o trabajando o haciendo las cosas que hacemos. No, la vida tuya trasciende, va más allá de lo que te puedes imaginar. Y tu testimonio diario, es decir, las evidencias que tú presentas en favor de Cristo, van más allá que el simple hecho de enfocar a un ser humano. También muestran a los ángeles y a todo el universo que tú eres una persona hija de Dios y heredera del reino de los cielos. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Por eso es bueno que se sepa por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Estamos haciendo lo que estamos haciendo para que se entienda aquello que comenzamos. Transformado por su espíritu significa vuelto otra vez a la relación con Dios como al principio. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El plan de salvación lo que hace es restaurar al hombre a la imagen de Dios. Por eso, siendo que la naturaleza humana cayó, siendo que la naturaleza del hombre cayó tan bajo que no se puede arreglar, Dios le da una nueva simiente, la simiente de Cristo, que va más allá del simple hecho de ser cristiano. De hecho, 1 Juan 3:9 dice que esa simiente que viene de lo alto no peca ni puede pecar. Por tal razón, cuando usted es cristiano, cuando se entrega a Jesús, cuando es bautizado, entonces tiene dos simientes. La de abajo que no sirve para nada, que lo único que sabe es pecar. Y la de arriba que no puede pecar. Usted decide cuál va a alimentar. O la de abajo o la de arriba. Y todo esto es punto de agenda en el gobierno divino, en el trono de Dios, en el tribunal celestial. Es bueno que eso quede claro en la mente suya, porque no estamos distrayéndonos o aprovechando los minutos que pasamos juntos sencillamente para leer versículos de la Biblia. No, estamos emplazados ante un asunto legal, ante un asunto judicial, ante un asunto forense, ante un asunto universal. Y es más de lo que simplemente se ve, y mucho más que eso. Por eso estamos hablando, número 1, San Juan 17, versículo 3, que Cristo dice que la vida eterna es conocer a Dios. Y por eso me he explicado que la idea de Cristo, conocer a Dios, la idea hebrea de conocer a Dios, significa o involucra una relación personal con Dios, una relación íntima con la persona de Dios, un conocimiento de la persona de Dios. Por eso necesitamos pasar tiempo con Dios. La salvación va más allá del simple hecho de aceptar una doctrina o un credo. Es más que eso. Es vivir una vida y mostrarle a los demás el cambio y la transformación obrado por el Espíritu al conocer a la persona de Dios. Si usted me dice a mí que es una persona que alcanzó salvación en Cristo Jesús y sigue siendo la misma persona de siempre, usted está convencido de una verdad, pero no se ha convertido a esa verdad. Y recuerde que Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por tal razón se necesita ver los frutos de arrepentimiento en la vida suya, como decía San Juan el Bautista. Fruto de arrepentimiento que se traducen en una vida cambiada. Una vida arrepentida significa una vida con una mente cambiada, con patrones cambiados, una vida con una estructura mental cambiada, una mente nueva, la mente de Cristo. ¿Se entiende el enfoque, por favor? ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
¿Tiene sentido o no tiene sentido? Por eso Dios se involucra y se envuelve en el asunto. Ya hablamos, número 1, lo que significaba Elohim. Hablamos lo que significaba Ruach Elohim. Hablamos lo que significaba Yahvé Elohim. Hablamos lo que significaba Bar Elohim. Todo el gobierno divino envuelto, involucrado en esto. Ayer hablamos un poco acerca de lo que es el trono de Dios. Dios aparece sentado en su trono, Isaías capítulo 6, versículo 8. Hay serafines delante de él. La falda de él cubre todo el templo, cubre todo el espacio que vio Isaías. Vemos más adelante en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, Dios sentado en su trono. Un anciano de día, dice él, tiene el pelo blanco y hay millones que le sirven delante de él. Él ve, sentado en el trono, a una persona y describe las características que él ve. En el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis aparece Dios sentado en su trono. En el capítulo 4 aparecen serafines delante de él. De modo que la persona que vio Isaías, intuimos que es la misma persona que vio Juan y la misma persona que vio Daniel. Pero mire qué curioso, Ezequiel también ve un trono, pero la persona que ve en el trono no tiene esos perfiles, tiene otros perfiles. Y curiosamente, cuando Cristo habla, dice que él también tiene un trono. Y también define cosas interesantes acerca de él y su trono. Vamos al libro de Ezequiel, vamos rapidito, para ver este segundo trono. Todo el arrepentimiento, todo el mensaje de arrepentimiento está seguro y asegurado por la presencia y la participación de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo número 1, versículo 4 al 6. Ponga cuidado en lo que vamos a leer. El arrepentimiento es seguro, asegurado y garantizado porque Dios está envuelto en esto. Usted no tiene nada que temer, solamente tiene que confiar y creer en lo que Dios ha prometido y caminar conforme a los principios de la Biblia. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Mire qué cosa linda. Aquí Ezequiel ve, tiene una visión, aquí comienza su experiencia maravillosa con el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 1, versículo número 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Y miré, y aquí, ¿qué cosa? Venía ¿de dónde? Venía del norte un viento tempestuoso. Sigue diciendo, y una gran nube, ¿con qué cosa? Con un fuego envolvente. Ponga cuidado a esa frase, con un fuego envolvente. Y alrededor de él, ¿qué cosa había? Un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Es lo que está viendo Ezequiel. Dice el versículo 5, y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era, ¿qué cosa? Su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. ¿Cuántas alas tenían los que vio Isaías? 6. ¿Cuántas alas tenían los que vio Juan el Bautista, Juan el discípulo amado en Apocalipsis? 6. ¿Cuántas alas tienen los que está viendo Ezequiel? 4. Los que tienen 6 se llaman serafines. Los que tienen 4 se llaman querubines. Ahora se está viendo un trono donde no hay serafines. Lo que hay son querubines. Y se está viendo ahora la figura de una persona que no tiene el pelo blanco, ni tiene una falda larga. Tiene otra apariencia. Y ponga cuidado, por favor. Dice el capítulo 1 de Ezequiel, versículo número 11. ¿Cómo dice el verso 11? Así eran sus caras. ¿Y qué dice ahora? Y tenían sus alas extendidas por encima. ¿Y qué sigue diciendo? Cada uno 2, las cuales se juntaban. ¿Y qué pasó con las demás? Y las otras 2 cubrían sus cuerpos. ¿Cuántas alas tenían? 4 alas. Así que no son, ni es el trono que Isaías vio, ni es el trono que vio
Juan en el libro de Apocalipsis. Ahora Ezequiel está teniendo experiencia con otra persona que tiene un trono y que está sentada en el trono. Veamos más adelante en el mismo capítulo 1, los versículos 25 al 27. Dice el versículo 25, y cuando se paraban, ¿qué hacían? Y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sigue diciendo, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y la apariencia como de figura como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. El aspecto de sus lomos, ¿qué cosa? Para arriba, fuego. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Desde los lomos, la cintura para abajo, fuego. Y desde la cintura para arriba, como bronce refulgente. Mi pregunta, ¿es ese el anciano que tenía el pelo blanco y una falda grande? No, es otro personaje. Lo bueno es en el capítulo 8, donde él pone un detalle más que nos ayuda a descubrir quién es ese personaje. Ezequiel capítulo 8, versículos 2 y 3. ¿Por qué es tan importante esto, pastor? Usted verá por qué. Ezequiel capítulo 8, versículo número 2, dice, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, ¿qué parecía? Parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guejeras de mi cabeza. ¿Y qué dice él ahora? Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó, ¿a dónde? En visión de Dios. ¿Y qué pasó? Me llevó a Jerusalén a la entrada de la puerta de adentro. Mi pregunta es, ¿quién es el que está tomando por la quejeda de la cabeza a Ezequiel? Dice, y el Espíritu me tomó por las guejedas de mi cabeza. ¿A quién está mirando Ezequiel? Ezequiel está mirando el trono del Espíritu Santo. Hoy día en muchos lugares se está diciendo tantas cosas del Espíritu Santo y es vergonzoso que la gente esté diciendo eso cuando la Biblia es tan clara en esos asuntos. Hay cosas que en algún momento tendré que compartir, pero pienso que todavía no es el momento. Hay unas páginas en la internet, esa página aportes.forshare.com, ahí hay 10 series del Espíritu Santo, hay más de 140, 150 sermones. Estúdielo, escúchelo, con su Biblia en la mano. La idea de la serie Transformado por su Espíritu es mostrar y demostrar cómo el Espíritu trabaja junto y o a la par con el Padre y con el Hijo. Hay una pieza clave en la Biblia, desde Génesis capítulo 1, versículo 2, hasta el final del libro de Apocalipsis, y es el Espíritu Santo. Hay una serie que grabamos que se llama El Espíritu del Apocalipsis. Trate de oír esa serie. Hay una serie que se llama La Misión del Espíritu. Hay una cantidad de series. Otra serie se llama Recibiendo el Espíritu. Hay una montaña de series que hemos grabado porque hoy por hoy necesitamos conocer y entender la persona del Espíritu, la misión del Espíritu, la obra del Espíritu. Porque el Espíritu es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Jesús dijo que todo pecado y toda blasfemia será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cuando Cristo se iba, dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y habló claramente del Espíritu Santo como el guía, como el maestro, el instructor, el otro consolador. Y hoy día se dicen cosas del Espíritu Santo que son vergonzosas. Ahora vemos el trono del Espíritu Santo en el libro de Ezequiel. Número 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21.
Apocalipsis 3:21. Pastor, ¿por qué todo esto? Todo esto, querido, es para confirmar y reconfirmar la importancia del arrepentimiento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos en el asunto del arrepentimiento, en el asunto de la transformación. ¿Qué dijo Jesús en Apocalipsis 3:21? Al que venciere, ¿qué cosa? Le daré que se siente conmigo, ¿dónde? Así como yo he vencido y me he sentado, ¿con quién? Con mi Padre en su trono. Pregunto, ¿está diciendo Cristo que el Padre tiene un trono? ¿Y está diciendo Cristo que Él tiene su trono? Alabado sea el nombre de Dios. Si el Padre tiene su trono, si el Espíritu tiene su trono y Cristo tiene su trono, entonces cada quien tiene su trono. Capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y versículo 3. A ver qué dice la Biblia. 22, 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Y qué dice ahora? Resplandeciente como ¿qué? Como cristal. ¿Y qué dice ahora? Que salía del trono de Dios y ¿de quién? Y del Cordero. ¿Es hermoso o no es hermoso? Versículo 3. ¿Cómo dice el verso 3? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus, ¿qué cosa? Y sus siervos les servirán. ¿El trono de quién? El trono de Dios y del Cordero. Si el Padre tiene su trono, si el Espíritu tiene su trono, y si Cristo tiene su trono, entonces gobiernan todo el universo. Mi pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Mi pregunta, ¿tiene Dios poder para cambiar y transformar los corazones humanos? Entonces, ¿cómo es posible que la gente no le confíe en su vida a Dios? Un pequeñito corazón, resistirse de tal manera que rechace a Dios, es una cosa del diablo, una cosa espantosa. ¿Y cómo hay que luchar y batallar para que la gente se entregue al Señor? Es una cosa de locos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Completemos esta parte. Versículos 5 al 8. Hebreos capítulo 1. Versículos 5 al 8. Leamos específicamente. Mire lo que dice el versículo número 5. ¿Cómo dice el 5? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y así sigue analizando, sigue añadiendo y explicando. Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, ¿qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo le llama el Padre al Hijo? Dios. ¿Qué cosa dice que tiene? Un trono. Entonces, el Padre tiene su trono, el Espíritu tiene su trono y el Hijo tiene su trono. ¿Qué significa eso? Que son soberanos. ¿Qué significa eso? Que trabajan en equipo. ¿Qué significa eso? Que están de acuerdo en las cosas que hacen. ¿Cómo nos beneficia esto a nosotros? Número 1, sabiendo que podemos tener garantía y seguridad para nuestras necesidades sean suplidas. Número 2, que nosotros somos objeto de estudio de todo el universo. Número 3, que podemos mostrar en nuestra vida la gracia, la presencia y los perfiles del Dios Todopoderoso. Nosotros somos, y hemos dicho, los actores y las actrices de un drama milenario. Todo el universo tiene los ojos enfocados en la tierra y usted y yo mostramos el carácter precioso de nuestro Hacedor. La mayoría de los cristianos no saben que cuando Dios nos hizo un templo para ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Somos o no somos un templo? En el libro de 1 Corintios capítulo 3 hay unas palabras interesantes que deberíamos tomar en cuenta y hay unos detalles que es imprescindible resaltar.
Primera de Corintios, capítulo número 3. Oiga lo que dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo dice? ¿No sabéis que sois, qué cosa? Templo de Dios, ¿y qué más? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué cosa somos nosotros? No dice ni siquiera que somos una casa. En Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice que somos una casa de Cristo. Pero ahora Pablo dice y explica, miren, nosotros no somos una casa cualquiera, somos un templo. ¿Se imagina usted en un templo, un baile y la gente bailando y bebiendo? Entonces, ¿cómo usted se pone a bailar, a beber y a fuñir la paciencia allá afuera? Si es santo un edificio que usted construyó, más santo debe ser su persona, que es la morada del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin embargo, usted mete por esa boca cosas que nunca debió poner, mira cosas que nunca debió mirar, oye cosas que nunca debió escuchar y toca cosas que nunca debió tocar, siendo que usted es el templo del Espíritu Santo y morada del Espíritu de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Somos templo. Dios nos creó para ser morada del Espíritu Santo. Con el propósito, con el objetivo, con la meta de, a través de nosotros, Dios darse a conocer. Qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? Por eso, cuando el hombre pecó, Dios no lo abandonó. El hombre, y estoy hablando de la humanidad, es un proyecto de Dios. El propósito por el cual Dios hizo al hombre era darse a conocer. Vamos a ver si esto lo hacemos rapidito. Cuando el hombre sale de la mano de Dios, sale bueno en gran manera. Génesis 1:31. De modo que cuando el hombre sale, refleja la belleza y la santidad de Dios. Los perfiles de Dios. ¿Es así o no es así? Dice la sierva de Dios que estaba vestido con un manto de luz, la misma luz que cubre a Dios. Y dice la Biblia, en el Salmo 104, que Dios se viste de luz y de magnificencia. Así que el hombre y la mujer estaban vestidos de luz y de magnificencia. Cuando pecaron, la luz desapareció y entonces se sintieron desnudos. La palabra desnudo explicamos en una serie que dimos en Canadá. La palabra desnudo, antes del pecado, significa pureza e inocencia. Pero desnudo después del pecado significa otra cosa. ¿Sí o no? Por eso Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban antes de pecar. Pero después de pecar, estaban desnudos y se avergonzaron. ¿Se entiende la relación, por favor? Desapareció el manto de luz que los cubría. Ahora vivimos desnudos. Gloria a Dios que en Cristo somos revestidos. Revestidos de Cristo. Por eso es tan importante entender el valor de la palabra y del bautismo. Entenderlo como anda la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 27, ¿cómo dice? Porque los que son bautizados en Cristo, ¿de Cristo qué cosa? Están revestidos. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora Cristo es nuestra justicia. ¿Estamos vestidos de quién? Vestidos de Cristo. Se hace imprescindible entender y comprender todo este asunto porque Dios nos escogió a nosotros para ser templo del Espíritu Santo. El proyecto hombre es un proyecto de Dios y Dios no lo va a cambiar. Dios creó al hombre para que sea morada del Espíritu y a través del hombre Dios darse a conocer ante el universo. Cuando el hombre pecó, el proyecto se hizo más interesante. Cosa interesante. No importa que haya que vaciar todo el cielo, el proyecto se mantiene. Eso me gusta de Dios. Porque nada más Dios tenía que decir, quemen el mundo ese y se acabó. Cosa rica, mamacita linda. Mire que fallaron ahí en la tierra. Ah, sí, quémenlo. Y vamos a hacer otro nuevo. Y ya se acabó la cosa. Posiblemente lo que usted hubiera hecho y yo también. Ah, no dieron guerra, sí. El tipo se fue para allá, sí. Quémenlo. Vamos a hacer otra cosa. Pero Dios no es así. Dios no es así. Al contrario. Al contrario. Yo hice a esta gente para que reflejen mi carácter, para que reflejen los perfiles míos, mis características, mi santidad. Se mantiene el proyecto. Será costoso, no importa lo que haya que pagar. ¿Le costó a Dios? ¿Le ha costado a Dios?
Oigan, nosotros somos cabezones, porque usted sabe lo que le ha costado a Dios y todavía vivimos patinando. ¿Qué le costó a Dios? Le costó su propia vida. ¿O no? Piense por un momento cómo se sintió Dios cuando vio a Cristo clavado en la cruz. El todopoderoso Dios no puede ayudar a su Hijo, porque está pagando el precio del pecado, porque está rescatando un mundito que es una cosa insignificante en el universo. Mi madre, que tal vez ni se ve. Bueno. Ay, Señor. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Somos importantes para Dios o no somos importantes? 1 Corintios capítulo 6. Mire la misma idea, pero expresada un poquito más profunda y con un detalle adicional. 1 Corintios capítulo 6, versículo número 19. ¿Cómo dice el 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué dice ahora? Y que no sois vuestros. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Ese cuerpo no es tuyo. Ese cuerpo es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo compró Dios esos cuerpos? ¿Cómo dice el versículo 20? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Pero ¿qué hace Satanás? Que toma nuestro cuerpo y lo embarra y lo envuelve en cosas que no debe ser para tener derecho legal sobre nosotros y hacer con nosotros lo que le da la gana. ¿Y qué hacemos nosotros? Que muchas veces le damos la razón. Cuando Pablo dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, ¿qué es lo que está diciendo? En el capítulo 1, versículo 21 de Romanos, dice, y no le glorificaron como a Dios. Hay una relación muy estrecha entre la palabra o el verbo glorificar y la palabra adoración. La adoración no es un culto. La adoración es un acto que se hace en la iglesia. La adoración es un estilo de vida. ¿Qué es la adoración? Un estilo de vida. La adoración a lo que nosotros somos y por tanto hacemos cada momento de nuestra vida. Hay personas que se preparan en la semana para el culto de adoración en la iglesia. Se equivocó. El culto de adoración es cada momento de tu vida. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Que cada detalle de tu vida glorifique a Dios. Glorificar a Dios, doxazo, significa mostrar los perfiles de la persona de Dios, las bellezas de su carácter, la santidad de su persona en todo momento. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso, para lograrlo, el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. ¿Cómo? Transformados por su Espíritu. Queridos, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Recuerde que esto no es cuestión de religión, es cuestión de relación. ¿Cuestión de qué? De relación. ¿Con quién te estás relacionando? Mire qué interesante es esto. Un hábito es una respuesta aprendida a un estímulo determinado. Los hábitos son el resultado de nuestras acciones. Nuestras acciones son el resultado de nuestras ideas. De modo que, decía William James, crea una idea, cosecharás una acción, crea una acción, cosecharás un hábito, crea un hábito, cosecharás un carácter, crea un carácter, cosecharás un destino. Pregúntate cuáles son tus hábitos. Y cuida qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás mirando, qué es lo que estás oyendo, qué es lo que estás oliendo, qué es lo que estás tocando. La sierva de Dios le llama a eso las avenidas del alma. No me diga a mí que tus ojos enfocan una cosa, tus oídos enfocan otra cosa, tu nariz enfoca otra cosa, tu boca enfoca otra cosa y tus manos tocan otra cosa y tú me andas por otro lado. ¡Mentira! Usted tiene la mente llena de lo que está mirando y haciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? La ley de la contemplación, terminamos pareciéndonos lo que contemplamos. Por eso Dios dice, mirad a mí.
Y por eso dice el apóstol, el libro de Hebreo, dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. ¿En quién estás poniendo tus ojos? Haga un estudio usted mismo. Usted vive y usted actúa conforme a lo que usted está mirando. Es una ley, la ley de la contemplación. No me canso de repetir una experiencia. Hay un señor con un hijo y el hijo había nacido con una joroba. ¿Se entiende la palabra joroba? Era un jorobado. Los médicos le dijeron al papá que eso se podía corregir, pero que no iba a ser fácil. Así que el papá se le ocurrió, enfrente de la casa, construir una estatua de mármol con la altura promedio que tendría el niño cuando fuera un adulto. Y la hizo muy parecida a toda la fisonomía del niño. Le dijo al bebé, al muchachito, cada vez que tú te vayas para la escuela, quiero que mire de frente la estatua. Y el día que tú logres verle los ojos a la estatua, parándote enfrente de ella, te voy a regalar lo que me pidas. Al chiquito le encanta que le regalen o no. Y toda la mañana el chiquito venía y se paraba frente a la estatua y trataba de mirar. Y como estaba chiquito solamente veía para acá abajo. Y así fue haciendo su esfuerzo cada mañana, cuando iba para la escuela, cuando venía de la escuela. Todos los días fue creciendo y fue haciendo su esfuerzo. Fue creciendo, fue haciendo su esfuerzo, fue creciendo. Hasta que cuando se hizo adulto, pudo verle la cara perfectamente a la estatua. ¿Entienden la moraleja? ¿Puestos los ojos en quién? Miren, le voy a decir un secreto y después que se lo diga, ahí no será secreto. Dios nos creó para reflejar su carácter. Dios nos creó para mostrar su imagen. Dios nos creó para que la gente nos vean a nosotros y vean los perfiles y las bellezas de Dios. Es lo que dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La idea de ser transformado por su Espíritu es para que nuestro testimonio inspire a otros a buscar a Jesús y tener la misma experiencia. Número 1, para que nuestro testimonio muestre a los ángeles que están en el cielo que Dios mantiene su promesa y su posición de cuando nos creó, que reflejemos su imagen. Y número 3, mantener ante todo el universo que Dios es coherente y mantiene sus principios. El hombre pecó, bendito sea, ahora el proyecto es más glorioso. ¿Por qué? Mire qué cosa linda. Como el hombre pecó y Dios es responsable y Cristo creó todo lo que existe, el mismo Cristo se hizo hombre para levantar al hombre de abajo y colocarlo ahora más alto de lo más alto de lo más alto. Por eso ahora Cristo comparte la naturaleza con nosotros. Y ahora Cristo es monogenes, el único de su especie, que siendo Dios se hizo hombre. Ahora la humanidad que cayó tan bajo está más allá de lo que una creación puede tener. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay uno como nosotros sentado a la diestra del Padre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote como nosotros, pero sin pecado. ¿Es glorioso esto o no es glorioso? Entonces sacúdase. Sacúdase. ¿Dónde pasaremos la eternidad? En la casa de Dios. ¿Sí o no? No se turbe vuestro corazón, dice Jesús en San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre. ¿Por qué hay muchas moradas en la casa de Papá Dios? Porque un regimiento de ángeles se alzaron y hubo que echarlo. Así que todas esas moradas están vacías. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, pues la vamos a vivir nosotros. Me imagino que los ángeles están muy ataraditos arreglando las cosas. No creo que estén pintando ni limpiando, porque en el cielo no hay sucio. Pero más o menos están hermoseando. Me gusta más la palabra hermoseando. Mamacita linda. Yo le digo a ustedes una cosa. El Señor pronto volverá. Hay un himno que dice, volverá,
yo sé que volverá, y el mundo sabrá que no he mentido, verán su rostro los redimidos. El Señor viene muy pronto. Y entonces ese día la gente verá que lo que estamos diciendo es verdad y no es mentira. He podido ver personas que están muriendo, confiados y esperanzados y apoyados en la verdad que estamos predicando. Y he podido verlo morir con una sonrisa en el rostro. He podido ver personas angustiadas, desesperadas, y después de terminar de explicarle el plan de salvación en Cristo Jesús, y después de aceptar al Señor como su Salvador, he visto cómo la angustia y la ansiedad han desaparecido. Y le he visto morir con paz en su corazón y hasta con gozo reflejado en su rostro. Porque Dios no miente, porque nuestra esperanza está segura y garantizada en Cristo Jesús. Hermanos queridos, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Todo el cielo empeñado en esto, en que seamos transformados por su Espíritu. Usted no puede contentarse con ser la misma persona. Usted no puede contentarse con el mismo relajo todos los días. ¿Qué pasó? ¿Cómo me habla de un Dios todopoderoso y tú eres la misma mojiganga? ¿Qué es eso? Lo mismo todos los días. La Biblia dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria. ¿Sabe lo que significa eso? Que si hoy reflejaste la gloria de Dios, mañana la reflejas más perfectamente. Y pasado mañana más perfectamente. Y el día siguiente más perfectamente. Y el cielo aplaude de gozo al ver cómo la santidad de Dios se refleja en tu vida. Eso pasó con Juan, el discípulo amado, que finalmente lo llamaron maestro de santidad. Sin embargo, había sido llamado Boanerges, hijo del trueno, hijo del diablo. ¡Ay! Thor era un dios nórdico, el dios de la destrucción. Y cuando Cristo fue a Samaria y no lo aceptaron, ¿qué dijeron qué dijeron Juan y Santiago? Oye, maestro, ¿tú quieres que oremos para que venga fuego del cielo y lo queme a todo? ¡Qué abusador! ¿Quiere que oremos, Señor? Si quiere, hacemos una oracioncita aquí y lo quema a todo esta gente. ¿Cómo que te están rechazando? Y eso eran los discípulos de Jesús. Oiga, y si esos eran los discípulos de Jesús y tenían una mentalidad tan macabra, ¿qué se puede esperar de nosotros hoy día? Porque andaban con Jesús. Y Pedro con su espada le iba a cortar la cabeza al tipo aquel. ¿Soltó Pedro su espada alguna vez? No, mi hermano, andaba con su espada. ¿Quién sabe si después que recibió el Espíritu la tiró? Yo espero en Dios que la haya tirado, porque le voy a preguntar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, es posible que tú tengas que agregar alguna de esas cosas, pero si ya lo sabes, suelta eso. Pero si tú sabes que algo no es correcto, ¿por qué te compara con los demás? Compárate con Jesús. Porque tu testimonio alcanzará el corazón de la gente. Y el testimonio es la evidencia que presentamos a favor de Jesús. El Señor quiere glorificarse en tu vida. Glorificarse significa reflejar su carácter en ti. Los ángeles pudieran hacer este trabajo, pero Dios dijo que somos tú y yo que lo vamos a hacer. Y qué lindo cuando la gente ve tu testimonio, se entrega al Señor y entonces en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. ¿Te gustaría caminar más de cerca con el Señor? ¿Notan que cuando dos personas son muy amigos terminan pareciéndose? ¿Recuerdan a Pedro cuando le preguntaron y le dijeron, tú eres uno de ellos? ¿Qué dijo Pedro? No lo soy. Y entonces la gente se inquietaron y dijeron, ¿cómo que tú no lo eres si tú te pareces a él? Es más, mira, tú hasta habla como él. Qué cosa linda. ¿No le gustaría que dijeran eso de usted? ¿Seguro que usted quiere que lo digan? Algunos se avergüenzan y no quieren parecer que son cristianos. Quieren disimular otra cosa. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! A veces tengo que estar en ciertos lugares y me preguntan, dígame una cosa. Y te lo preguntan con cuidado porque piensan que te van a ofender. Dígame una cosa, ¿usted es cristiano? Le digo, claro que sí. Algunas personas no te preguntan si eres cristiano, sino que te preguntan, ¿a qué se dedica usted? Y me gusta decirle, a salvar almas. ¿A qué? A salvar almas. ¿Usted es un rescatista? Soy un rescatista. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Un rescatista espiritual. Otros lo sacan del agua, a mí me gusta sacarlo del mundo para llevárselo al Señor.
Y algunas damas se acercan con otras intenciones. O sea, chula, mamacita linda. Y se encuentran tremendo lío, compadre. Porque entonces comienza a predicarle el evangelio. Y a decirle que se ponga derecho porque el Señor va a tomar en cuenta toda la poca vergüenza que la gente hace. ¿O no? Sí, porque este mundo se dañó, esto ya se acabó. Póngase claro, el Señor viene muy pronto. En resumen y en conclusión, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios es rescatar a sus hijos y convertirlos en templos del Espíritu para que sean transformados por la unción del mismo y hacer de ellos ejemplos, modelos que inspiren a otros a conocer a Dios, a entregarse a Él y alcanzar así salvación y vida eterna. En el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7, Dios proclama su nombre y aparece una palabra en forma muy especial con la que quiero terminar. Hay una serie de trabajos que haremos acerca de esta palabra, pero pienso que es tiempo de decir algunas cosas. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. ¿Cómo dice el verso 6? Dice el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él proclamó, ¿qué cosa? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. ¿Y qué dice ahora? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la, ¿cuánto? Tercera y cuarta generación. Es interesante que allí aparece la palabra misericordia y resalta bastante, pero hay una frase que dice que perdona la iniquidad, nasa avon, que toma para sí la iniquidad, que resuelve la iniquidad. Iniquidad es más que pecado. La iniquidad es el pecado premeditado, el pecado que se prepara, el pecado que uno arregla, el pecado que usted anticipa. Hasta ese pecado que usted anticipó, hasta ese pecado premeditado, hasta eso el Señor promete que lo perdona. Alabado sea el nombre de Dios. Nasa avon, que toma para sí, que carga él, que lleva él hasta ese pecado. Por eso Juan decía, este es el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Yo no sé cuál es tu pecado, yo no sé cuál es tu problema. Una cosa sé, que Cristo puede y quiere perdonar hasta eso malo que hiciste, eso asqueroso y extraño que hiciste, o eso que estás haciendo. La pregunta es, querido, querida, ¿quieres permitirle a Jesús que perdone tu pecado y que lave con su sangre toda la bajeza y la basura que tiene? Si tu respuesta es sí, ponte en pie conmigo. Y donde quiera que tú estés, manejando tu auto, o quién sabe dónde, si tu respuesta es sí, levanta tu mano y oremos juntos para que el Santo Espíritu tenga derecho legal sobre ti y sobre mí y empiece a cambiarnos a la semejanza de Jesús. Querido Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por su interés en cada uno de nosotros. Y gracias por llamarnos para ser actrices y actores en el drama milenario. Gracias, Dios, porque cuando caímos no nos abandonó. Gracias, Dios, por haber colocado en su agenda bendita nuestro caso personal. Sabemos y entendemos en su palabra que la situación de la tierra no involucra solo a los seres humanos. Sabemos que todo este asunto en la tierra involucra a todo el universo. Ahora entendemos, Dios, que nuestra vida es importantísima, no solo para los hombres, pero también para los ángeles y el universo. Hoy queremos que el Santo Espíritu repose en nosotros. Hoy queremos que el Espíritu Santo nos limpie.
nos lave, nos cambie, nos transforme. Hoy queremos que el Santo Espíritu reprenda todo espíritu de mal que nos domina, que controla y guía nuestra mente. Hoy tomamos nuestra mente de las manos de Satanás y colocamos nuestra mente y nuestra voluntad en las manos de Cristo Jesús. Hoy reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Esto significa que desde hoy Cristo será nuestro dueño. Significa que Él guiará nuestra vida. Significa que viviremos y haremos conforme a su voluntad. Hoy queremos, Dios, que nuestra vida refleje su carácter, que en nosotros se vea su gloria, que nuestro testimonio, Señor, que las evidencias mostradas en nuestra vida inspiren a otros a entregarse a usted. Dios santo y querido, lávenos con la sangre de su Hijo, habilítenos con su Espíritu y confírmenos, oh Dios, en su presencia, sosténganos con su mano poderosa, para que en este día el diablo no tenga parte con nosotros. Y todo aquel que nos vea, se relacione con nosotros, pueda decir, he aquí un hijo o una hija de Dios, en el cual mora el Espíritu Santo. Bendiga a todos los presentes, Señor, pero también bendiga a aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, a través de la radio, la internet o la televisión. Dios santo, que muy pronto en toda la tierra haya un reavivamiento de la piedad primitiva, que en toda la tierra se vea el derramamiento pleno del Santo Espíritu, y hombres y mujeres, Señor, revestidos de santa consagración, salgan por toda la tierra a proclamar el mensaje de salvación y arrepentimiento en Cristo Jesús. Es nuestro anhelo y oración, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.